es que explicar lo que es el tema de la muerte y la resurrección no es tan sencillo para el humano. Y hay 3 experiencias que como creyentes deberíamos procurar experimentar en nuestro caminar de fe. La muerte, la resurrección y el Pentecostés. No se puede quedar. Así que este año quiero invitarlos, porque el 19 de mayo es el Pentecostés. Nunca lo hemos celebrado aquí así. Pero ayer en mi tiempo de retirada y todo eso, el Señor lo puso en mi corazón. Luego del día de la Pascua, domingo de resurrección, Jesús anduvo 40 días antes de su ascensión y a los 10 días descendió el Espíritu Santo. Por eso se celebra a los 50 días, luego de la Pascua, el día de Pentecostés, que este año 2024 es el 19 de mayo, domingo 19 de mayo. Así que anoten esa fecha por ahí, porque después les digo cómo lo vamos a celebrar. Amén. Es una fiesta, imagínense. Es un gozo. Así que esas 3 experiencias la debe vivir cada ser humano que ha puesto su esperanza en Cristo. Experimentar la muerte de Cristo. Experimentar la resurrección y la visitación del Espíritu Santo. Qué hermoso. Por lo general, nosotros en nuestra humanidad frágil y débil, nos gusta la resurrección, nos gusta la visitación, pero no nos gusta el tema de la muerte. ¿Sí o no? Sí, no nos gusta. Pero en la medida que Dios en su misericordia nos ayude a comprender la importancia y la necesidad y sobre todo el propósito, yo les aseguro que todos vamos a desear morirnos. Dice esta pastora o esta, ¿qué le pasa? ¿Cómo voy a desear morir? ¿Estará ella en un estado de depresión? Así que hoy vamos a estar hablando acerca de la muerte de Jesús. ¿Qué significó? ¿Qué comprendió eso? Porque la celebramos, la escuchamos, pero la meta cada año, propóngase, cada año que usted celebre este tiempo, registre en su vida crecimiento, la gracia. Así que yo le invito que en un segundo, como yo hago aquí, que me gusta hacer los ejercicios, los hermanos lo saben, los pongo a practicar. Retroceda en el tiempo, el último día que estuvimos aquí celebrando un tiempo como este. Y desde ese día hasta hoy, ¿cuánto hemos crecido en su gracia? ¿Cuánto he progresado? Porque esa es la meta. Pedirle a Dios que cada año hayamos avanzado. Porque si no sería simplemente una tradición y no una convicción. Y donde hay tradición y no hay convicción, no hay cambio. Nos quedamos en la misma condición. Así que es tan importante que podamos nosotros evaluar nuestra vida espiritual, cómo va progresando, y si no va progresando, ¿qué está impidiendo su progreso? Y hablar allí con Dios, sincerarnos con Dios y pedirle que nos ayude en nuestra limitación. Amén. No para decepcionarnos ni frustrarnos. Esa no es la idea. Como cuando usted está cocinando, está haciendo un asopado. Usted lo prueba, ves cómo va eso. Y no porque esté soso, usted tira la olla. ¿Sí o no? Usted le da un toquecito, le falta. ¿Cuántos hacen eso? Le falta un toquecito. Pues así mismo, usted se evalúa y dice, me falta un toquecito para seguir tomando la forma de Cristo. Gloria a Dios. Bueno, ¿dormimos o morimos? Esa es la pregunta hoy. A eso es que vamos hoy a adentrarnos, porque como decía ayer en un tiempito de reflexión que subí al canal, es tan difícil uno seleccionar un tema y solamente asistido por el Espíritu para poder escogerlo. Se sabe nuestra necesidad.
porque cada palabra que uno se encuentra, pues, invita a una reflexión profunda. Pero hoy vamos a estar hablando acerca si dormimos o morimos. No me lo va a contestar, pero anótelo en su papelito. A aquellos que les gusta estar escribiendo, anote. Pero anótelo ahora para que al final sepa si pasó el examen o no. Y si no, pues aprendemos. ¿Dormimos o morimos? La gran pregunta. Y para ir desarrollando el tema, quiero compartirles un cuento. Este cuento muy apropiado para ir desarrollándolo. Y quiero que estén atentos al cuento, ¿sí? De tal manera que podamos ir aplicando. El cuento se titula Miedo a lo desconocido, de Josh Scharenberg. Lee de esta manera. ¿Están todos aquí? Amén. Déjelo que quede en casa, si total, ¿qué va a hacer? No va a resolver nada ahora con preocuparse. Amén. Eso era, Señor. Señor, te dejo la vaca, la cabra, el pejo, el gato. Suelto, suelto. Encárgate de eso, que yo me vengo ahora a deleitar en ti. En una tierra en guerra había un rey que causaba espanto. Siempre que hacía prisioneros, no los mataba. Los llevaba a una sala donde había un grupo de arqueros de un lado y una inmensa puerta de hierro del otro, sobre la cual se veían grabadas figuras de calaveras cubiertas de sangre. En esa sala el rey les hacía formar un círculo a sus prisioneros y les decía lo siguiente: ustedes pueden elegir entre morir atravesados por los arqueros o pasar por esa tenebrosa y espantosa puerta. Pónganse en el lugar de los prisioneros, hermano, métase al cuento, que eso es lo emocionante. Todos elegían ser muertos por los arqueros. ¿Cuál usted cogió? No me digan. Al terminar la guerra, un soldado que por mucho tiempo sirvió al rey se dirigió al soberano y le dijo: mi rey, ¿puedo hacerle una pregunta? Y le dijo: dime, soldado, ¿qué había detrás de esa horrible, tenebrosa, espantosa, aterradora puerta? El rey le dijo: ve y mira. Tú mismo, compruébalo. El soldado, sin pensarlo dos veces, abrió temerosamente la puerta. Y a medida que iba caminando y la iba abriendo, rayos de sol entraron y aclararon el ambiente y había un hermoso resplandor detrás de esa puerta. Descubrió sorprendido que la puerta que se abrió había y dirigía hacia un camino de total libertad y de paz. Entonces el rey le explica al soldado: yo les di a cada prisionero la elección, pero prefirieron morir que arriesgarse a abrir la puerta. ¿Cuántas puertas nos hemos negado en nuestra vida, hermanos, a abrir por miedo, por desconfianza, por inseguridad, pensando que vendría lo peor? Y cuando hablamos del tema de la muerte, ni se diga.
Sin embargo, lo que había al otro lado de esa puerta era hermoso. Si lo aplicamos en un plano teológico, espiritual, la puerta representa la muerte. Ante la cual todos tenemos opción de atravesarla, y va a depender de nosotros lo que encontremos al otro lado. Porque en el plano espiritual tenemos el lugar de este cuento que hay un solo camino a la libertad. Acá hay dos caminos, uno de paz y otro de tormenta. Como dice en Apocalipsis, a los que triunfen sobre las dificultades y sigan confiando en mí, les daré todo eso y serán mis hijos y yo seré su Dios. Pero a los cobardes, a los que no confíen en mí, a los que hagan cosas terribles que no me agradan, a los que hayan matado a otros, a los que tengan relaciones prohibidas, a los que practiquen brujería, a los que adoren dioses falsos, a los mentirosos, los lanzaré al lago donde el azufre arde en llamas, y allí se quedarán separados de mí para siempre. Esta porción de la Biblia en Apocalipsis 21 nos habla acerca de la muerte para aquel que muere sin esperanza. Y es precisamente de lo que vamos a estar hablando más adelante. Fíjese que cuando nosotros recorremos un poco el tiempo y ya conocemos que por causa de la desobediencia de un hombre, Adán, entró el pecado y por causa del pecado la muerte. Así que había dos enemigos que vencer, tanto el poder del pecado como el poder de la muerte. Por Adán entró la muerte. Sin embargo, el día que él pecó no murió inmediatamente. Obviamente luego murió. Así que hoy vamos a estar hablando de ese tipo de muerte. De la muerte que Cristo nos libró, pero que Él la padeció. Ay, hermano. De eso que se trata. Primeramente, está lo que se llama la muerte física. Y la muerte física se define como la cesación irreversible de las funciones vitales del cuerpo. Se define así. Donde nuestro organismo retorna al polvo. Esa fue la sentencia que recibió el hombre por causa del pecado, y Dios le dijo: del polvo eres y al polvo volverás. Esa muerte física todos la experimentamos, sean creyentes o no sean creyentes. ¿Me están siguiendo? La muerte física, cuando el mecanismo, mire, falló, se detuvo. Así que en esa muerte física la persona no se destruye en un sentido, como vamos a ver, porque hay otro tipo de muerte que es la muerte espiritual. Esta muerte espiritual es cuando la persona al morir muere físicamente, pero su alma queda eternamente separada de Dios. Esa es la muerte espiritual. Y cuando estamos en Mateo 27 y escuchamos a Jesús pronunciar, dentro de varias que hizo,
Pero me detuve en esta. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ya estamos adentrándonos al sentido de lo que es esa muerte espiritual, pero que él comenzó a sentirla en el Getsemaní. Cuando él está en Getsemaní orando, en el capítulo 26, y le dice a sus discípulos, estoy muy triste, siento que me voy a morir. Ese siento que me voy a morir no se estaba refiriendo a la muerte física. Y lo vamos a ir viendo. Sino a esa muerte de separación. ¿Por causa de qué? Del pecado. Por eso en la cruz la sensación que tuvo de estar lejos de Dios. De estar solo. Por eso como sumo sacerdote nos puede entender también. Porque siendo 100% hombre y 100% Dios, aunque era hijo, Dios le permitió el sufrimiento para que pudiera tomar correctamente el lugar en su sacrificio. Y fue experimentado en ese dolor. O sea que Jesús, en un sentido, allí en Getsemaní, comenzó a sentir la oscuridad que implicaba lo que luego en la cruz experimentaría mucho más profundo. Desde la perspectiva humana, estaba como los prisioneros del cuento. Jesús no conocía la muerte. Él era la vida, en él estaba la vida. En él no había pecado. Y se iba a enfrentar a una experiencia totalmente desconocida para él. No sabía lo que era eso. No sabía. Pero por amor a ti y a mí, lo hizo. Usted sabe lo que es, amado, que gracias a que Cristo un día como hoy tomó el lugar tuyo en la cruz, tú y yo jamás sabremos lo que es eso. Jamás. Tú y yo sabremos lo que es vivir eternamente separados de Dios. Jamás sentiremos el espanto que él vivió en Getsemaní. Jamás sabremos lo que es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque gracias a su muerte nos acercó al Padre por siempre. Usted sabe lo que es, que solamente tú y yo lo único que vamos a experimentar es un sueño. No vamos a experimentar, por ejemplo, como describe algunos textos bíblicos, lo aterradora que es la muerte espiritual. Daniel la describe como un sufrir por siempre, vergüenza y horror. En Juan el capítulo 5 dice que los malos resucitarán, sí, pero para volver a ser castigados. No dejarán de sufrir y serán atormentados por siempre. Vivirán separados de Dios por siempre. Esa muerte espiritual por causa del pecado.
y que nadie podía librarse de ella, fue la que Jesús vivió un día como hoy. Un día como hoy. Usted sabe lo que es que aunque humanamente siempre vamos a tener una aprensión, un miedo a morir, por más esperanza que usted tenga, siempre eso está ahí. Pero que jamás será como lo que es morir sin esperanza. Y para poder comprender un poco mejor, en Marcos, en el capítulo 5, tenemos una descripción de cómo es que Jesús veía la muerte y la llamaba de esa manera. Y podemos diferenciar lo que es dormir de morir. Y hoy, como los prisioneros del cuento, tú y yo tenemos la oportunidad de decidir si morimos o dormimos. Jesús le dicen que hay una niña muerta, que está enferma y muere. Quiero leerlo rápido porque no quiero adentrarme al relato, solamente quiero tomar el fragmento donde él le dice que la niña no está muerta, sino que está dormida. La niña duerme. Esa misma situación la encontramos en Juan, en el capítulo 11, en la resurrección de Lázaro, donde le dicen que su amigo Lázaro está enfermo, él espera, llega al cuarto día. ¿Por qué llega al cuarto día? ¿Por qué tardó tanto? A veces nos hacemos preguntas. ¿A usted no le pasa que, Señor, por qué tú te tardas tanto en responderme? Y todo tiene una razón de ser. Se amaba tanto a Lázaro porque no salió rápido, que estaba enfermo y esperó que se muriera. Son preguntas lógicas humanas. Pero, ¿para qué tiempo en la cultura que estaba, ni en el pensamiento judío, para evidenciar que realmente una persona estaba muerta, había que esperar después del tercer día? Porque para ellos el alma se separaba ¿qué? Del cuerpo luego de 3 días, si no lo había pues reanimado. Así que llega al cuarto para que no hubiese duda de su resurrección. Pero este tipo de expresión que vuelve y lo dice, Lázaro está dormido, la niña duerme, y así encontramos varios textos en la palabra que hacen referencia a la muerte desde una perspectiva de dormir. Cuando Jesús se refiere a que está dormido, está hablando acerca de la muerte física, no de la muerte espiritual. De una muerte física donde el cuerpo ¿qué? Cesa. Y los vuelve a ¿qué? A tornar a la vida, pero luego ellos mueren otra vez. ¿Sí o no? Vuelven y mueren. Para Jesús no era nada difícil levantar a alguien de la tumba. Lo hizo con Lázaro. Y también vimos profetas en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan? ¿Sí? El profeta cuando fue y el nene de la viuda se murió. ¿Se acuerdan? Ahora, de eso estamos hablando, de dormir. Pero cuando hablamos de la muerte espiritual, solo hubo uno que fue capaz
de vencerla, Jesucristo. Por eso, cuando estamos en Mateo y estamos aquí con Jesús en el Getsemaní, la muerte que él estaba por sufrir, por enfrentar, la que lo llevó a un sentimiento de tristeza, de congoja, de súplica ante el Padre para que lo ayudara a enfrentarla. De esa muerte es que yo te quiero hablar hoy, que Él te libró, si pones tu fe y tu esperanza en Él. Dice que sudaba, dice que los capilares se le rompieron. O sea, no, escúcheme, ni tú ni yo jamás tendremos idea de lo que Él padeció. Jamás, porque jamás lo viviremos gracias a Él. Puedes hacerte 20,000 ideas, puedes obligarte a llorar, puedes tirarte aquí y gritar, jamás tendremos esa idea, a menos que el Espíritu Santo en su misericordia nos lo permita vivir. Y no creo que lo aguantemos. No creo que lo aguantemos. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Ahí no dijo, mi alma está muy triste porque voy a dormir. No. Aquí escuchamos a Jesús pronunciar, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y en la cruz experimentó las dos. Tanto la muerte física como la muerte espiritual. Y aunque nosotros hemos de morir físicamente, también venceremos como Él la venció. Aún la física, porque resucitaremos como Él. Qué hermoso. De eso vamos a estar hablando el domingo. Tienes que venir para acá el domingo, porque vamos a hablar acerca de la resurrección. Si te tienes que morir para empezar a disfrutarla. Llévate la pregunta. La resurrección yo la experimento cuando me muero. ¿Alaba? Qué tremendo. Sí, porque tenemos conceptos que se quedan en el conocimiento, pero hay que llevarlos a la experiencia. Porque el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos, te levantó a ti y a mí de entre los muertos de pecado en el que andábamos. Y hoy caminamos como muertos resucitados, transformados por medio del poder que lo levantó a Él. Ya te contesté la pregunta. Bueno. Mi alma está muy triste, muy profundamente triste. Siento una tristeza profunda. Estoy muy triste. Y dice en Hebreos que el Padre, aunque era su Hijo, no lo libró. Dios estaba determinado a rescatarnos de la condición en la que estábamos. Dios, ¿por qué me has abandonado? Podríamos tener a veces hasta una idea. Y vuelvo y le digo, no es que Dios lo abandonó. No. Eso a mí me lo enseñaron por años en la iglesia. Y yo lo enseñaba también. No. Te hago una pregunta. Cuando tú pecas, cuando sabes que estás mal delante de Dios, y todos hemos estado mal, bueno, porque yo no soy querubín, yo he tenido mis situaciones, ¿me entiendes? No es que Dios te haya abandonado. Es que el pecado mismo nos aleja de Dios. Es que no sabemos ni cómo acercarnos a Él. ¿Le ha pasado eso, hermano?
La conciencia es tan violenta y sigue, ay, ¿quién eres tú? Ahora, ay, qué linda, ahora vienes a adorarlo, ¿verdad? ¿No me ha pasado eso? Eso es como un diálogo en la mente. ¿Cuántos saben lo que yo estoy hablando? Hay querubines aquí, mire, tenemos un querubín. No, no hay querubines, gloria a Dios. Entonces, usted sabe que está mal. ¿Y quién entona una alabanza en esa condición? Checho, está ese gotero en la mente ahí, taque, ¿siete? ¿Ah? Para llegar al culto no lo piensa. Y si se le atraviesa la hermana Hilda, prepárese. Alaba, eso nos gozamos el martes, ¿verdad, hermano? Tremendo. Dice, ahí ya viene aquella, el espíritu le va a revelar y va a tirarme al medio, y se atraviesa la pastora, fíjate, yo mejor no voy al culto. ¿Sí o no? Sí. Eso es así. Y si vemos la llamada de la pastora que casi nunca, ay, ya se lo reveló. Todas esas experiencias, todas esas emociones, todo eso lo sintió Jesús. Lo vivió en su carne, cosa que él no conocía porque en él no hubo pecado. Por eso estaba aterrado. Sentía que se moría. ¿Qué es esto? Yo nunca he sentido esta maldad. En el reino de mi Padre esto no existe. ¿Qué es esto? Y sintió que el Padre lo había abandonado. Pero el Padre, que es de palabra, nunca te dejaré. Nunca te dejaré. Es el pecado el que nos aleja de Dios. Porque inmediatamente usted confiesa, se reconcilia. Ay, qué bueno es, ¿verdad? Ay, eso es una paz. Entonces ven la pastora y van y la abrazan. Oh, la pastora, ¿cómo está? No se le esconde. ¡Alaba! Y canta y se goza. ¿Sí o no? Olguita, alaba. Y uno se goza. Todo cambia. Se siente uno bien, duerme en paz. Todo cambia. Porque es que no hay cosa más triste que el pecado marchita, apaga el gozo, la alegría. Ay, uno se pone de mal humor. Usted tiene una idea de cómo usted va en su paso, porque es como si se estuviera levantando la vieja criatura. ¿Sí o no? No hace usted más que descuidarse, porque mientras estemos en este cuerpo y esperamos por nuestra redención completa, cuando Jesús venga, ya se efectúa, es cuestión de que se establezca ahora. Esa sensación que mala es. Uno empieza a sentir el mal humor que tenía, ¿sí o no? Sí. Le entra el abojecimiento que uno tenía. Entonces, ya el gozo ya no está, ni el deseo de vivir, le molesta el esposo, los hijos, el gato, el perro, ni uno se soporta. Y a veces, en esos momentos, es cuando uno más adora a Dios. Yo le digo, Señor, definitivamente que yo necesitaba un Salvador. Yo no tenía esperanza. No tenía esperanza. Esta carne no es educable. Escuche bien, mire, yo le puedo estar hablando de la cruz de Jesucristo tarde, mañana y noche. Se pueden dormir con el muchacho que se durmió de Pablo, que cayó y por poco hubo que resucitarlo prácticamente. Y a menos que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, se nos olvida y seguimos pecando. Por eso necesitamos la experiencia de la resurrección y la experiencia del Pentecostés. Y de la misma manera que dice aquí la Escritura,
que Jesús enfrentó la muerte espiritual. Nosotros, dice la Escritura, que aunque Él conquistó el poder de la muerte y del pecado, ahora nosotros también somos conquistadores juntamente con Él. ¡Qué tremendo! Y ahí entonces es que nosotros como creyentes hacemos realidad esa muerte. ¿Me está entendiendo, hermano? Yo necesito que usted me entienda hoy. Yo tengo prisa, hermano. La muerte física también Cristo la venció. Por eso tenemos esperanza de resurrección. Venceremos el poder de esa muerte, porque ya Cristo lo hizo. Y el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos será el mismo poder que te va a levantar a ti y a mí. ¿Entendimos esa parte? Sí. Nosotros los cristianos no creemos en la reencarnación. Un cristiano que cree en la reencarnación hay que sentarlo a darle clase bíblica. ¿Y cuántos hay, hermano? ¿Sí? Nosotros no tenemos nada que ver con la reencarnación. Cristo no reencarnó, Cristo resucitó de entre los muertos. Entonces, esa es la muerte física. Amén. Sí. Pero también Él venció el poder del pecado un día como hoy. Dos cosas que se establecieron. Venció la muerte y venció ¿qué? El poder del pecado. Entonces, ahora yo cuando vengo a Cristo, ¿y qué es venir a Cristo? Bueno, es que no es venir a la iglesia, hermano, entienda. No, eso es consecuencia de. Cuando yo digo que vengo a Cristo, es que yo he reconocido que yo soy pecador, que yo vivo lejos de Dios y que reconozco que Dios envió a su Hijo para cambiar esa historia de vida en mí y ahora ser perdonado por causa de su muerte en la cruz y seguir siendo transformado en otra persona. Qué lindo, porque el domingo vamos a estar hablando de eso. Si a usted no le gusta como usted es, hay esperanza, Cristo lo va a cambiar. Ay, qué lindo. ¿A cuánto que están aquí hay cositas que no le gustan de usted? A mí. Yo tengo, muchachos, tengo una lista que es tremenda. ¿Y sabe qué yo hago? Yo voy donde aquel que es el único que me puede cambiar. Sí. Y yo le sigo diciendo, Señor, ayúdame. Padre, porque, mira, yo tengo una que la tengo día y noche, día y noche. Sí, porque esa es fuerte en mí, pero estoy orando, sigo orando para que me transforme ahí en esa área. Que uno es rápido para juzgar y llegar a conclusiones inmediatas sin argumento. Pero eso soy yo, aquí no hay nadie así, el problema es mío. Alaba. Y ese es un área fuerte en mí. Entonces lo malo es que siempre llego a conclusiones negativas, nunca veo una buena. Entonces le estoy pidiendo a Dios ahí que me transforme en esa manera de pensar y ver las cosas. ¿Por qué? Porque aparte de que soy pecadora, hay experiencias en mi vida de desarrollo, pues que todo lo veía uno malo, pues todo es malo. Pues entonces yo tengo, Señor, ayúdame a no mandarme a llegar a conclusiones, a esperar los argumentos, las evidencias, antes de dar cosas por hecho. Pero si usted no es honesto, y usted no va donde Dios y le dice, Señor, ayúdame en esta área, ayúdame en la otra, usted no va a ser transformado. Esa, imagínese, 60 años y todavía esa está fuerte. Imagínese cómo yo era. Pues he mejorado, pero sé que me falta. Y así tengo, mire la lista, mi esperanza está en Dios. Y le digo, Señor, ayúdame a parecerme más a Jesús. Necesito de tu poder, necesito de tu poder. Y así, mire hermano, yo no sé la lista de usted, pero la mía es tremenda. Y esa es la manera en que el poder del Espíritu Santo te va transformando y vas participando del poder de la resurrección. No te tienes que morir para resucitar. Pero sí te tienes que dejar cambiar. Ahí es que está. Y para dejarte cambiar tienes que experimentar la tercera muerte. Muerte al pecado. Tres.
¿Cuál es esa? La muerte al pecado. Haced morir lo terrenal en vosotros. Así como Cristo venció el poder de la muerte, también venció el poder del pecado. ¿Y qué dice Juan? Que los que ya están en Cristo no practican el pecado, aunque sí puedan cometer pecado. ¿Entendieron eso, mis amados? O sea, una cosa es que yo ahora en Cristo, y ya les expliqué lo que es en Cristo, no quiero seguir pecando. Ejemplo, ahora estoy en Cristo. Yo no voy a seguir hablando de los demás. Le estoy dejando, mire, le estoy trayendo pecaditos, zorrita. Porque usted dice, yo no mato a nadie. Uno siempre era, yo no mato a nadie, pero ha asesinado a 20 con la lengua. ¿Está entendiendo? Aquí hay muchos asesinos. Mire, yo tengo que ir allá y que me liberen cada vez. Porque, mire, Santiago dice, esta que está aquí, mire. Esta que está aquí. Es más difícil de domar que cualquier cosa. Esta, ay, bendito Dios. Ella se suelta por ahí si usted la deja. Pela medio mundo y con una facilidad que usted no se da cuenta. Ay, lo justifica también. No, yo no, espérate, yo no estoy hablando de ella. Yo lo que te quiero decir algo. Y ahí adornamos la cosa, apagamos la conciencia y se acabó el problema. El Espíritu Santo te coge después. Culpable soy. ¿Sí o no, hermano? Sí, es cierto. Entonces tenemos que ir allí donde aquel, para que el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos me levante a mí de esta condición cada día de pecado. Ay, Señor. Y actúe en mí ese poder. Pero a mí me encanta ese episodio de Getsemaní, me fascina, porque él siendo el Hijo de Dios, no tuvo problema en decirle a los discípulos, mira, yo tengo una tristeza, yo siento que muero, ayúdenme a orar. Era honesto con lo que estaba sintiendo. Él no se ocultó allí en un árbol de olivo por allá escondido, que los discípulos no lo vieran asustado, sudando. Estaba mal. No sintió, al contrario, los invitó a que lo vieran, a que lo acompañaran en su proceso de muerte. Pero nosotros en nuestra humanidad hacemos lo contrario. No queremos que nos vean nuestras debilidades, nuestras flaquezas, nuestros pecados. Solamente queremos que nos vean cuando hacemos bien las cosas, que nos aplaudan. Que nos reconozcan como no nos reconozcan. Malagradecida después de tanta cosa que existe aquí. Hermanos, somos así. Pero cuando determinamos experimentar también la muerte al pecado, implica la misma humildad que nuestro Salvador. Estoy triste porque he pecado. Siento que muero por causa de lo que he hecho. Ayúdenme a orar. Ay, hermano, y la cosa es diferente. Va a bajar ese poder y lo levanta, porque lo levanta. Así que todo este proceso no solamente es un evento allí en la cruz, sino que cuando estamos en Getsemaní empezamos a ver cómo fue que Jesús enfrentó todo ese proceso. Que aunque jamás vamos a experimentar lo que Él vivió, porque nos libró de eso, mientras estamos en este cuerpo corruptible, inclinado al mal, tenemos que seguir batallando hasta que seamos resucitados en otro cuerpo. Pero ese poder que Él ejerció sobre la muerte y sobre el pecado, yo lo tengo ahora, por medio del poder del Espíritu Santo que hace real lo que ocurrió en la cruz, en mí. Lo que significa, ya para ir cerrando, que es una decisión. Es una decisión. O usted deja que los arqueros lo maten, o usted deja que los dardos del enemigo lo engañen y le hagan creer que Dios no lo ama, que usted no tiene remedio, que su destino es vivir lejos de Dios.
y los arqueros lo destruyan y pierda la oportunidad de vivir eternamente con Dios. O usted se atreva a atravesar la puerta y pasar de muerte a vida en el nombre de Jesús. Ay, gracias, Dios, Padre. Porque lo dice bien la palabra. Ahora, por estar unidos a Cristo, el Espíritu Santo nos controla y nos da vida y nos ha librado del pecado y de la muerte. Bendito sea el nombre de Jesús. Nos ha librado de las dos, del pecado y de la muerte. De eso es que se trata. Y cómo lo experimentamos de la misma manera que Jesús lo hizo. Jesús tomó una decisión. A Jesús Dios no lo entregó. Esa fue otra enseñanza equivocada. Mire, hermano, ha tenido uno que irse a estudiar otra vez. Con todas las cosas. Dios no entregó a Jesús. Jesús se entregó a sí mismo voluntariamente. Tomó una decisión. En el Getsemaní tomó la gran decisión. Y le dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esto. Porque iba a experimentar algo que él no conocía. Ni el pecado ni muerte. Él era inmortal. Sin pecado. Y yo trataba ayer, mientras meditaba en el mensaje, tratando de visualizarlo, pues es como un rey que se quita la capa, se quita la corona, se despojó, pero jamás perdió su esencia divino, pero se despojó, se humilló, porque ¿qué rey se quita la corona? Y no, eso hay que estar ahí puesto, pero él se quitó todo eso, para poder identificarse contigo y conmigo. Por eso, no importa en la condición en la que tú te encuentres, Él te entiende, porque Él lo vivió. Sabe lo que es el miedo, sabe lo que es la tristeza, y en aquel momento experimentó el poder del pecado sobre nosotros. Por eso nos ama tanto. Mire, hermano, cuando usted peque, no se aleje, acérquese a Él confiadamente. Si hay alguien que lo entiende, fue Él, porque Él sintió eso allí en la cruz. Eso tú que me entiendes, tú que sentiste lo que es lo malo de este pecado. Mira cómo yo estoy, yo me siento apagada, yo me siento triste, yo me siento que yo mismo me desprecio. Tú me entiendes. No te alejes, porque Él no vino a condenarte, Él vino a acercarte al Padre. No dejes que las flechas de los arqueros te alejen de Dios. Atraviesa la puerta en el nombre de Jesús y pasa de muerte a vida. Esa es la agenda del diablo, mantenerte lejos de Dios. Pero Cristo vino a acercarte. No importa en la condición en la que tú te encuentres hoy. No importa lo que estés haciendo allí en oculto. Si Dios lo sabe. Tú puedes entender que Dios te ama, que Dios te sigue amando. No ama lo que hacemos, pero nos sigue amando. No es que te va a amar, es que ya te amó. Ya te amó. Y eso jamás cambiará. El único que puede impedir vivirlo a plenitud eres tú y soy yo. Dios nunca abandonó a su Hijo. Fue el pecado el que lo hizo sentir todo eso. Nunca te dejaré. Pero es una decisión nuestra. Y de la misma manera que Jesús le dio la oportunidad a Judas hasta el último día, seguirá dándola a cada vida en este mundo. Porque mientras Él nos regrese, hay oportunidad. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que, ¿duermes o mueres? Yo, cuando estire la pata, como dicen, voy a coger un sueñito. Hay películas de estas que son de aventuras y de mucha fantasía, que
que después que terminan la guerra en las galaxias y todo eso, se acuestan como en un módulo, en una cápsula, ¿verdad? Yo no sé si es Star Wars o algo así. Ellos se acuestan en una cápsula. Ah, la de Alien. Claro, ¿cómo va a ser? Alien y Predator y toda esa película. Entonces, después que ella mata al Alien y todo eso, ¿cuánto la han visto? Sí que no han visto esa película, eso es más viejo. Okay. Entonces, ella mata a todo él mató a la última y se queda con la nena. ¿Se acuerdan de esa? Que salva a la nena. Entonces se acuesta ella en una cápsula y la nena le dice, vamos a despertar, sí, ahora vamos a dormir. Y se van por la galaxia. Pues así yo voy a dormir y cuando despierte ya estoy en mi galaxia. Mi alma alaba a Jesús. ¡Alaba! ¡Qué lindo! Hermano, Cristo vino a darte vida y vida abundante. Amén. Esa fue la palabra que ministró a mi vida. Jovencita, en la etapa universitaria, que para mí la vida no tenía sentido. Nada de sentido. Y si me hubiese muerto allí, quería mejor morirme. Porque no tenía esperanza de vida eterna. No le veía sentido a la vida, tanto estudio, casarme, aquí, allá, y después me muero. A eso es que se viene aquí, eso no sirve. Así le dije yo al Señor a esa edad. Y fue ese texto, Juan 10:10. Yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. No tienes por qué verlo así. Puedes existir para siempre en mí. Y desde ese día hasta hoy vivo pegada de esa promesa. Amén. Hay esperanza. No importa lo malo que esté este tiempo. No importa las malas noticias. Mire, a mí me pueden decir que la tierra se va a achicharrar. No me importa. ¿Sabe por qué? Porque viene un cielo nuevo y una tierra nueva. Amén. Que hay un caos, no me interesa. Que no hay quien gobierne esto. Es que es bíblico, no hay quien gobierne esto porque el que lo gobierna no ha sabido gobernar, que es Satanás. Yo los otros días le decía, Señor, bien dice tu palabra, que el que gobierna este mundo es el diablo porque fracasó. Las naciones no funcionan. El sistema no funciona y seguirá un caos para que se evidencie muy bien quién se quedó en este mundo gobernando. Pero viene otro, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que gobernará para siempre. Y dice que no habrá llanto, no habrá enfermedad. ¿Usted sabe la belleza que es eso? Viene aquel que sí sabe gobernar con justicia. Así que no pongamos la esperanza que si entró, que si esto. Ninguno es capaz de gobernar con justicia. Solo Cristo. Y allá están los cristianos. Vamos a votar por este, vamos a votar. Mira, hermano, pongamos la esperanza. Nosotros aquí somos peregrinos. Nuestra patria está en los cielos. Y que si siga cumpliendo la palabra. Cuando Dios dijo que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, es que imagínense cómo esta va a quedar. Entonces somos tan necios muchas veces que estamos destruyendo esta y como sabemos que esta se va a acabar, ya estamos buscando para dónde íbamos a vivir. Que si para la luna, que si para Marte, nos podemos ir para Júpiter, para donde sea y lo seguimos dañando porque la maldad está dentro, no está afuera. Es que si el hombre viviera sujeto a las leyes de Dios, yo le aseguro cómo estuviera la tierra, cómo estuviera tu casa, cómo estuviera tu vida. No tienes que huir para ningún lado. Simplemente tienes que correr a los brazos de Jesús. Y Él va a organizar tu vida, tu mente, tu relación, tu familia, tu casa. Y aunque hay cosas que no podemos cambiar, Dios nos enseña a vivir en medio de ellas. Amén. Es que es hermoso, hermano. Es hermoso. Es una belleza en medio de todo esto que estamos viviendo. Y ese se llama el poder de la resurrección, del cual vamos a estar hablando el domingo próximo. Así que no te lo pierdas, hermano. Que esto to be continuo. Gloria a Dios. Sí, yo le digo así porque esto es como los episodios de Netflix. Hermano, y si usted se amanece hasta las 4 viendo uno que otro, yo lo espero aquí el domingo. Sí. Gloria a Dios. Qué lindo. Dormir o morir, de eso se trata. Porque tienes que morir eternamente. Si lo que es cuestión de un sueñito y después nos despiertan para una vida mucho mejor que la que dejamos.